Entonces continuamos. So then we'll continue. No, ya, déjeme adelantar porque ya esto usted lo You vio. already saw this. Ya sabe dónde está You Corintios. already know where Corinth Hablamos is. del estado de la iglesia, We spoke about the state of the church. llena de los santos con todos los dones, That is full of the saints with all the but they were gifts. carnal. Pero igual eran They had carnales. division, Tenían divisiones, sexual immorality, inmoralidad sexual, abuse the Lord's Supper, abusaban de la Santa Cena, misuse spiritual gifts, mal usaban los dones and espirituales some even denied the resurrection. y algunos hasta negaban la resurrección. Y hablamos de cada una de estas áreas. And we spoke about each one of these areas. Hablamos del matrimonio y del divorcio. We spoke about marriage and divorce. Hablamos de disputas y pleitos entre los hermanos. We spoke about disputes and about lawsuits among the brethren. People taking people to court. Eso de que un hermano lleve a otro a la corte. We spoke about Paul's advice about marriage. Hablamos del consejo de Pablo acerca del matrimonio. And it's in chapter 7. Y en el capítulo 7, You can do almost a whole marriage conference based on what he teaches there. usted pudiera dar casi que una conferencia de matrimonio completa con lo que él enseña allí. In chapter 8, he defends his apostleship. Y luego en el capítulo 8, él defiende su apostolado. And we talked about men and women, Hablamos de los hombres, de las mujeres, the Lord's Supper. de la Santa Cena. And now, here's where we stopped in spiritual gifts. Y aquí vamos a entrar ahora con los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12. In 1 Corinthians chapter Y 12, mire esto, qué lindo. look at this, how Que si beautiful. no fuera por todos estos problemas en la iglesia de Corintios, That were it not for all these problems in the church of Corinth, esto no se hubiera escrito. this would not have been written down. Hoy día, Today, nosotros tenemos conocimiento we have knowledge de estos dones del Espíritu porque Pablo los escribió. of these gifts of the Spirit because Paul wrote about them. Now, if this had not been written, Ahora, si esto no se hubiese escrito, I'm sure it would still manifest, estoy seguro que igual se manifestaría, but many people would speak against it. pero muchas personas hablarían en contra de ello. Muchos dirían, eso no está en la Biblia. Many would say that's not in the Bible. Si hay cosas que están en la Biblia y todavía la gente lo quiere negar, But there's things in the Bible and people still deny that. imagínense si no estuviese escrito. Imagine if it weren't written down. De hecho, muchos hasta negarían los dones espirituales. In fact, even many would deny spiritual gifts. Por eso comenzamos a ver acerca de los dones. This is why we start to look this about spiritual gifts. Y no vamos a entrar en detalle And we're not going to get into detail porque tenemos todo un curso because we have an entire course que habla de los dones del Espíritu. that talks about the gifts of the Spirit. Entonces lo vamos a tocar por encimita. So we're just going to touch on this lightly. Y comienza diciendo, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. So he says, so brethren, I don't want you to be ignorant about spiritual Dígale que gifts. está a su lado, no seas ignorante So then tell your brother, don't be ignorant en cuanto a los dones. about the gifts. Hay ciertas cosas que de los cuales usted puede ser ignorante. There's some things that you could be ignorant about, Pero usted, siendo un ser espiritual, no debe ser ignorante but you, being a spiritual being, you shouldn't be ignorant about this, de lo que son los dones espirituales. about these spiritual gifts. But now remember, he's talking to the church at Corinth. Pero recuerde que él está hablando aquí a la iglesia en Corinto. People that were religious, but these are demonic religions. Personas que eran religiosas, pero era una religión demoníaca. Y hasta tenían manifestaciones sobrenaturales. And even they had supernatural Pero son manifestations. manifestaciones demoníacas. But they were demonic manifestations. Estoy seguro que habían lo que hoy día llamaríamos espiritistas. I'm sure that they had what today we would call spiritists. Y por eso él dice So this is why he que says, nadie hablando por el Espíritu de Dios no one speaking by the Spirit of God va a hablar mal de Jesús. will say anything bad about Jesus. Es más, esto es una manera de discernir In fact, that's a way to discern un espíritu de mentira o demoníaco. a demonic spirit of Si deception. de repente hay algo, una manifestación sobrenatural, If suddenly there's something, a supernatural manifestation, y habla en contra de Jesús, and they speak against Jesus, usted tiene toda la autoridad then you would have como every authority representante del reino de Dios, as a representative of the kingdom of God, sea lo que sea que se aparezca, whatever it is that appears, de decirle,
cállate en el nombre de and Jesús. say, shut up in Y the te name of vas de Jesus, aquí. and get out of here. Ay, pero era un ángel con alas. Oh, but it was an angel and it had wings. Eso no era un ángel. No, that wasn't an angel. Porque dice la Biblia que hasta Satanás se disfraza de ángel de The luz. Bible says that even Satan disguises himself as an angel of light. ¿Qué es lo que está diciendo? So what is he saying? Dice, nadie va a hablarme del de He Jesús says no one would speak badly about por el Jesus Espíritu de Dios. by the Spirit of Y God. si eso pasa, And if that were to esa happen, persona en esa then reunión that person in that meeting, lo que tiene es un demonio. what they have is a demon. Para que ellos pudieran discernir. So he said it so these people could discern, Porque ellos tenían manifestaciones demoníacas. because they were having demonic manifestations. Pero también dice, y nadie dice Jesús es el Señor, But then he also says, but no one would say Jesus is Lord sino por el Espíritu de Dios. except by the Spirit of God. Then he begins to talk about different kinds of gifts. Y entonces comienza a hablar de distintos tipos de dones. And we can see three categories. Y vemos tres categorías. One of them are gifts of the Spirit. Uno son los dones del Espíritu. And he goes into them in detail. Y él entra en ellos en detalle. There are 9 of them. Y hay 9 de ellos. He also speaks about ministerial gifts. Luego habla de dones ministeriales. We'll talk about that in a moment. Hablaremos de eso en un momento. Then we have operational or motivational gifts. Y luego tenemos los dones operacionales o motivacionales. And we will see that in a moment. Y también vamos a ver eso en un momento. Okay. Entonces, no ignores los dones espirituales. So he says, don't be ignorant about these spiritual gifts. El versículo 7, And then in verse 7, mire cómo dice. look at what it says. Dice que, pero a cada uno He says, to each one, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Dígale al que está a su lado, a cada uno. Tell the person next to you, it's for everyone. ¿Qué quiere decir? Que si es a cada uno, What it means is, if this is for everyone, nadie se quedó fuera de un don espiritual. that nobody missed out on having a spiritual gift. The Holy Spirit did not forget you. El Espíritu Santo no se olvidó de usted, He did not leave you without a gift. ni lo dejó a usted sin un don. We have people with gifts Tenemos personas con dones that don't know they have a gift. que no saben que tienen los dones. We have people with gifts Y hay personas con dones that their gifts are asleep. que tienen los dones dormidos. We have people with gifts Hay personas con dones that don't know how to use the gift. que no saben cómo usar los dones. This is why you need to be trained. Y es por esto que usted necesita ser entrenado. Y ese es el propósito de todas estas clases. And that's the purpose of all of these classes. Para que usted pueda usar lo que Dios le dio. That you would be able to use what God has given Amén. you. Amen. La buena noticia The good news es que los dones no eran solo para los apóstoles. is that the gifts weren't only for the apostles. Eso es lo tremendo. That is wonderful. Toda la iglesia, The whole church, todas las iglesias, all the churches, believers throughout the world, los creyentes en todo el mundo, everybody has a gift. todos tienen un don. Now, many of them don't believe it, Ahora muchos no lo creen, and many of them don't know it. otros no lo saben. Por eso usted tiene la bendición That's why you have the blessing de estar en la restauración de lo que Dios está restaurando a la iglesia. of being in the restoration of everything that God is restoring to the church. Ahora, no todos tienen el mismo don. Now, not everybody has the same gift. Y él dice, lo voy a comparar con el cuerpo humano. Let me compare it, he says, to the human body. Your body has many organs. Su cuerpo tiene muchos They are órganos different, que son diferentes, but they work together. pero trabajan juntos. They all need each other. Todos se necesitan. Así que si usted dice, yo quiero, todos nosotros queremos ser apóstoles. So if we say all of us want to be apostles, No pueden todos ser well, apóstoles. everybody can't be an apostle. ¿Quién va a pastorear? So who's going to pastor? Hay diferentes dones. So there are different gifts. Hay diferentes áreas. There's different areas. Hay algunos entre los pastores que hay aquí. Now there's some among the pastors we have. I love to see that each one has their gift. Me encanta ver que cada uno tiene su don. When you see that, Cuando usted ve you eso, also understand también usted entiende that it's not a competition que esto no es una and there competencia, is no comparison. ni es una comparación. Usted no se puede comparar en su don con otro. You can't compare yourself in your gift to another. Eso es como que su estómago se esté comparando con el ojo. That's like your stomach comparing itself to your eye. No tiene sentido. It doesn't make sense. Ahora, para ver, el estómago no sirve. Now, if it's a thing about seeing, the stomach isn't any good.
Y si es para digerir comida, el ojo no sirve. But when it comes time to digest food, the eye is no good. And then he Y says entonces dice that those members that we feel are the weakest, que esos miembros que nos parecen ser los más we débiles treat with the most honor. son los que tratamos con más honra. Entonces, ese es el ejemplo en el cuerpo de Cristo. So then that's the example for the body of Christ. Todos tenemos dones, All of us have gifts. no todos tenemos los mismos, Not all of us have the son same. para provecho del cuerpo And they are for the benefit of the body. y deben trabajar juntamente. And they should work together. Por eso es que no es posible This is why it's not possible tener iglesia solamente en línea. to have church that is only online. Si todos se van a la casa y tienen la iglesia en línea, Because if everybody goes home and everything is online, su don se quedó en la casa. your gift will stay at home. El de su hermano se quedó en la casa. And your brother's gift will stay at home. But when does the gift operate? When we come Pero together. ¿cuándo es que operan los dones? Cuando nos reunimos todos. Entonces, todas las piezas So then all of the parts son necesarias. are necessary. Nadie está de sobra, Nobody is over. nadie está de más. Nobody is lacking. So every person is important. Toda persona es importante. Usted, hay alguien que necesita de su don. Someone else needs your gift. Y cuando usted tiene experiencia, usted los identifica en las personas. And when you have the experience, you can identify them in people. Y hay personas que yo digo, si tú quieres esto, ve a hablar con esta persona. And there's people that I say, if you want this, go speak to that person. Because they have a beautiful gift in that area. Porque tienen un don hermoso en esa área. Or talk to this person. O hable con tal persona. Because they have a beautiful gift in that Que area. tienen un don hermoso en tal Y le voy a otra dar área. un ejemplo. And let me give you an example. Hay muchas personas There are many que people tienen dones incluso de los 5 ministerios. that have gifts even in the fivefold ministry. Pero eso no quiere decir que los pueden enseñar. But that doesn't mean that they can teach you. Muy interesante. And that's very Yo interesting. puedo tener un profeta I can have a que prophet profetiza tremendamente. that can prophesy tremendously. Y yo lo traigo y le digo, enséñales una clase de profecía. But then I tell them, come and teach them a class on prophecy. Y no sale bien. And it just doesn't work out well. Sí, él profetiza tremendamente. Yeah, he can prophesy tremendously. Pero no tiene la habilidad de enseñarlo. But he doesn't have the ability to teach. So you see, there are different gifts Entonces usted ve, sí hay dones diferentes to work together. que trabajan juntos. So we see that that nobody is okay. To each has a gift, and all parts are necessary. Vemos que todos tienen un don y que todas las partes son necesarias. Ya vimos que nadie puede llamar a Jesús anatema o maldito We saw that no one can say that Jesus is por el accursed Espíritu. by the Spirit. Y vemos que es el Espíritu el que da los dones. And then we see that it's the Spirit who gives the gifts. Hay personas o hay, digamos, los testigos de Jehová. There's people like the Jehovah's Witness. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, They say that the Holy Spirit is a force, así como Guerra de las Galaxias. like Star Wars. Es una fuerza. It's a force. Una fuerza no tiene mente y voluntad. But a force doesn't have a mind or a will. El Espíritu Santo tiene mente y tiene voluntad y tiene emoción. The Holy Spirit has a mind, has a will, and emotion. Que dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. That's why the Bible says, don't grieve the Holy Él Spirit. tiene una mente. He has a Lo mind. conoce usted. He knows you. Conoce qué don le va a dar. He knows what gift he's ¿Qué going to usted give you necesita? and what you need. Él es el que los reparte. He's the one who gives them out. Los dones del Espíritu. The gifts of the Spirit. Después vemos que habla de cuáles son esos dones. And then we see that it lists what those gifts are. Y termina diciendo que el Espíritu lo da como Él quiere. And then it says that the Spirit gives them out as He wants to. Ahora vamos a ver cuáles son los dones. Now let's look at what these gifts are. Primera de Corintios 12, 8 al 10. In 1 Corinthians 12, 8 through 10, Palabra de sabiduría. there's a word of wisdom. Es más, lo podemos leer. Can you read it, Jackie? In fact, we can read it. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gift of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues.
Entonces lo que dice es que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, fe, el obrar milagros, don de sanidades, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Pero el versículo 11 But then in verse 11, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. So I'm just going to give you very briefly Entonces yo solo brevemente le voy a dar what are these gifts. lo que estos dones son. Ya sabe que para explicarlo bien hace falta un curso completo. You already know for me to explain this well, I would need an entire course. Pero se lo puedo enseñar para que usted se lleve la idea. But I'm going to teach you some so you can take an idea of it with Primero, palabra de sabiduría. you. First, a word of wisdom. Dios es sabio, God is wise. conoce todas las cosas. He knows all things. You may have a situation. Puede que usted tenga una You situación don't know what to do. y no sabe qué hacer. You need wisdom. Usted necesita So a sabiduría. portion of the wisdom of God Entonces, una porción de la sabiduría de given Dios to you dada a usted can tell you what to do. le puede decir a usted qué hacer. ¿No sabes qué hacer? You don't know what to Se do. pone a orar You start to pray y Dios se lo hace caer. and God lets it drop. Lo into que you. tienes que hacer es esto, esto o esto otro. What you need to do is this or this or that or this. Eso es palabra de sabiduría. That is a word of wisdom. Alguien aquí le puede dar una palabra de sabiduría a otro. Someone here could give a word of wisdom to someone It's else. not human wisdom, it's God's wisdom. No es una sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. The word of knowledge La palabra de ciencia is a bit of God's knowledge. es un poquito del conocimiento de Dios. Por ejemplo, usted ve a alguien For example, you look at y someone Dios le dice a uno tiene depresión. and God tells you they have depression. God knew it. Dios lo sabía. You didn't. Usted no. He told you. Él se lo dijo. Eso es una porción de la sabiduría de Dios. That is a portion of the knowledge of God. Eso es palabra de sabiduría. And that is known a word of knowledge. Y en español a veces le dicen ciencia, pero la palabra ciencia es el conocimiento o sabiduría. Yes. And in Spanish, sometimes the word Conocimiento, más bien. is the word knowledge. So it properly is a word of knowledge. Entonces, discernimiento de espíritu, So then we have the discernment of spirits. poder discernir espíritus operando en personas. To be able to discern spirits operating in a person. Fe, el don de fe. Faith, the gift of faith. The gift of faith is not regular faith. El don de fe no es una fe regular. The gift of faith operates in you El don de fe opera en usted when you believe perfectly. cuando usted cree perfectamente. That means that there is no doubt in what you are believing in. Significa que no hay nada de duda en lo que usted cree. Es otro nivel de fe. It's another level of A faith. veces los atletas, Sometimes athletes, especialmente los que corren maratónicas, particularly those that run marathons, después de correr ya digamos como 18 millas, after they ran, let's say 18 miles, dice que de repente ellos entran en una zona they say that they enter a zone donde todo va y va súper, where everything is going and it's super, a pesar de todo lo que están pasando. despite everything that's happening. Están como en otra zona. They're like in a different zone. Bueno, en el don de fe, Well, in a gift of faith, usted está en otra zona de fe. you are in a different zone of faith. Y muchas veces And many times, nosotros vemos ese don operando en nuestro apóstol, we see that gift operating in our apostle. which is why he believes things that you say that is crazy. Por eso es que él cree unas cosas que usted dice, pero eso es una locura. El don de obrar milagros The gift of working miracles es eso, hacer milagros. is just that, to work Don, miracles. don de sanidades The gift of healing, para sanar personas de varias enfermedades. to heal people of various illnesses. Don de lenguas, Gift of tongues, hablar en otras lenguas por el Espíritu. to speak by the Spirit in other tongues. Son idiomas These are languages, o humanos o angelicales o desconocidos. either human or angelic or unknown. It is possible for you to speak in tongues that someone else understands. Es posible que usted hable en lenguas que otra persona entienda. Yo conozco de casos de alguien en un hospital que empezó a orar en lenguas I know of cases of people in a hospital, they started speaking in tongues. y las personas en ese cuarto de emergencia dijeron, ¿cómo conoces nuestro idioma? And the people in the emergency room said, how do you know our language? En el día de Pentecostés, On Pentecost, los judíos que vinieron de diferentes the partes Jewish people that came there from different places heard the apostles speaking their language escucharon a los apóstoles hablaron sus and idiomas they understood. y ellos lo pudieron entender. So that's the gift of tongues. Y eso es un don de lenguas.
And then there's a gift of interpretation. Y luego hay un don de interpretación. Interpretación de lenguas Interpretation of es que usted tongues entiende las lenguas desconocidas. is that you understand those unknown tongues. No quiere decir traducción, That doesn't mean like a translation, como usted conoce un idioma. meaning that you know a language. It means that someone says something and the Spirit tells you what is being said. Significa que alguien habla algo y el Espíritu le dice a usted qué fue lo que esa persona dijo, So you can speak it out. para que usted lo pueda hablar. And then is prophecy, Y luego profecía, which is speaking what is in the mind of God. que es hablar lo que está en la mente de Dios. Profecía no siempre es predecir el futuro. Now, prophecy is not always about predicting the future. Eso es un aspecto de profecía. That is one aspect of prophecy. Pero estos son los dones del Espíritu. But these are the gifts of the Spirit. Ahora después los dones ministeriales. Now, after that are the ministerial gifts. Están en 1 Corintios 12:28. 1 Corinthians 12:28. In that list he has it in part, Y en esa lista está allí en parte, clearly. claramente. The others are there, but they're not as clearly mentioned. Y los otros también están los que no están allí descritos de manera tan clara. The complete list is in Ephesians 4:11. Pero la lista completa está en Efesios 4:11. We'll get to that next class. Y vamos a llegar allí en la próxima clase. Y esos son apóstoles, profetas, maestros, And it's apostles, prophets, and en teachers. ese orden. In that order. Después dice dones, que son dones que le siguen a los evangelistas. And then it describes gifts that follow the evangelists. Y habla dones, que son dones que le siguen a pastores. And then gifts that follow pastors. Después de hablar de todos estos dones, So after talking about all of these gifts, he then says that the most important thing luego dice que lo más importante in operating in all the gifts al operar en todos los dones is to operate in love. es operar en amor. Y este capítulo 13 And this chapter, chapter 13, es un capítulo muy conocido is a very well-known chapter por lo que habla acerca del amor. because of what it says about love. Y básicamente no importa qué tan poderoso sea su don. And basically it says it doesn't matter how powerful your gift is. Dice que si usted no tiene amor, no es nada. If you don't have love, you are nothing. Lo que hace es una obra muerta. And what you do is a dead work. Quiere decir que no es algo que no tiene la vida de Dios. Meaning it's something that doesn't have the life of God. So he says, if I give my life up Y él dice, si yo entrego mi vida, and I don't have love, pero no tengo amor, it's good for nothing. no sirve para nada. Mire qué tan fuerte. Look at how strong that Y is. de ahí da una descripción del amor, From there he gives a description que of hay love. personas que hasta lo ponen en las bodas. And there's people that even use this for weddings. El versículo 4, por ejemplo. Verse 4, for example. El amor es sufrido. That love is long suffering. Quiere decir paciente. And that means patient. Hay gente que dice que el amor es sufrido y piensa que tienen que sufrir. No, Some people read that and say, oh, love suffers, that means I have to suffer. No. es paciente, What that means is that it's es patient. benigno, It's kind. no tiene envidia, It does not envy. no es jactancioso, It does not pride no itself. se envanece, It's not puffed no up. hace indebido, It does not behave no rudely. busca lo suyo, It does not seek its own. no se irrita, It is not provoked. no guarda rencor, It thinks no evil. no se goza de la injusticia, Does not rejoice in se iniquity, goza de la verdad. but rejoices in You can truth. keep reading everything that it says. Y usted así puede seguir leyendo todo lo que allí dice. Very powerful what it Y es says. muy poderoso lo que Y en el dice. versículo 8 And then in verse 8, dice, el amor nunca deja de ser. it says, love never fails. And when he's speaking about love, Y cuando está hablando del amor, he's speaking the love of God está hablando del amor de Dios, that should operate in us too, que debiera también de operar en nosotros, que es el amor agape. which is the agape La love. palabra griega es la palabra agape. The Greek word for it is agape. Ese amor de Dios That love of que God, debe operar en nosotros como hijos, hijas de Dios. which should operate in us as sons and daughters of God. Dice, nunca deja de ser. It says, love never fails. Ahora las profecías Now, prophecies, se acabarán. they will end. Las lenguas Tongues, cesarán. they will cease. La ciencia o el conocimiento Knowledge acabará. will vanish away. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. For we know in part and we prophesy in part. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. A lot of people actually use that verse Y muchas personas hasta usan ese to versículo say that the gifts of the Spirit are over.
para decir que ya los dones del Espíritu se acabaron. Porque cuando habla de conocimiento está hablando de palabra de conocimiento, Because when it speaks of knowledge, it means the word of está knowledge. hablando de profecía. It's speaking of prophecy. La pregunta es, So the question is, ¿qué es lo perfecto? what is the perfect thing? Bueno, lo que dicen en algunas denominaciones Well, what some denominations es say, que lo perfecto es cuando se hizo la Biblia. the perfect thing is when the Bible was written. No, lo perfecto es cuando venga Cristo y establezca su reino. No, the perfection will be when Jesus comes and he establishes his kingdom. Cuando Cristo está aquí, When Christ is here, no hay que profetizar. then we won't need to prophesy. Cuando Cristo esté aquí, When Christ is here, no hace falta las lenguas. we won't need to speak in Cuando tongues. Cristo esté aquí, When Christ is here, no hace falta palabra de conocimiento. we won't need the word of knowledge. No hace falta don de fe. We won't need the gift of No hace faith. faltan estos dones. Those gifts won't be needed. Es más, no van a haber falta de apóstoles. In fact, there's not going to be a lack of No apostles. se va a necesitar maestros. You're not going to need teachers. Porque ya Cristo va a estar. Because Christ will already Y be todos here, vamos a conocer and all of us will know como somos conocidos. as we are known. Usted no va a tener que aprender, va a tener revelación. So you're not going to have to learn because you're going to have revelation. So it says the spiritual gifts will pass away Entonces dice que los dones espirituales pasarán cuando esta era termine. when this era Pero finishes. mientras nosotros estemos aquí con el Espíritu Santo, But while we're still here with the Holy Spirit, esté seguro que esos dones están activos. you can be sure that those gifts are active. En los que tienen revelación lo creen y se mueven. And those that have revelation believe it and move in them. Entonces ahora en el versículo 13 So then in verse 13, termina hablando del amor, he finishes by talking about love. diciendo ahora permanecen tres cosas: And he says, now three things remain. la fe, la esperanza y el amor. He said, abide in faith, and hope, and love. These things will be forever. Dice, estas cosas sí serán para siempre. Forever you will have faith. Para siempre usted tendrá fe. Forever you will have hope. Para siempre tendrá esperanza. And by the way, that word hope is expectation. Y por cierto, esa palabra es expectativa. Que es buena noticia para mí, Which para is todos. Good news for me, good news for everybody. Porque usted diría, bueno, y cuando estoy ya en la eternidad me voy a aburrir. Because you would say, well, when I'm in eternity, I'm just going to get bored. No, usted va a tener expectativa todo el tiempo. No, you're going to have expectation all the time. Porque ese sería el temor más grande. Because that would be the greatest fear. Tener vida eterna y estar aburrido todo el tiempo. To have eternal life, but to be bored all the time. But it's going to be the complete opposite. No, pero va a ser justo lo opuesto. You're going to be always in expectation. Usted siempre va a estar en expectativa. And he says faith, hope, and love. Y dice fe, esperanza y amor. Y termina diciendo, And then he ends by el saying, más grande de but estos the greatest of these es el amor. is love. Amén. Amen? Ahora, él termina todo esto de los dones. Now he ends all of this talk of the gifts. ¿Por qué tuvo que hablar tanto del amor? Why did he have to talk about love so Porque much? a veces nos impresionamos mucho con los dones. Because many times we're very impressed by gifts. In fact, less mature Christians are more impressed with gifts. Es más, los creyentes más inmaduros son los que más se impresionan con los dones. It's beautiful to see a gift of God operating. Es hermoso ver un don que Dios creó en operación. Pero el don en una persona no avala su carácter. But a gift in a person doesn't speak for their character. Ni tampoco habla de que Dios está agradado con esa persona. Nor does it say that God is pleased with that person. Porque el don es dado, no merecido. Because the gift is given, but it's not deserved. So God gives it, but it's not because you earned it. Él te lo dio, pero no porque usted se lo ganó. Not because you were especially good or anointed. Ni porque usted es especialmente bueno ni ungido. Fue el Espíritu el que lo dio. It was the Spirit who just gave it to you. Así que disfrute cuando usted vea los dones, pero no se impresione. So enjoy it when you see the gifts, but don't get impressed. So then he talks about speaking in tongues. Entonces habla de hablar en lenguas. He says, when you speak in tongues, Y dice, cuando hables en lenguas, and by the way, there are people who who think that speaking in tongues is already from the past.
Y por cierto, hay personas que piensan que el hablar en lenguas es algo del pasado. Pero mírelo ahí, lo tiene en la Biblia. But look at it there, it's in the Bible. Dice, no, ya eso pasó. They say, no, but that already passed away. Bueno, no fue con los apóstoles porque la iglesia de Corintios hablaban en lengua. Well, it didn't end with the apostles because the church in Corinth spoke in tongues. So it says when you speak in Y tongues, entonces dice, cuando habla en you lenguas, speak to God. le hablas es a Dios. No le estás hablando al diablo, ni a los ángeles, You're not speaking to the devil or to the angels. ni a la Virgen, ni a santos. Or to the virgin or to saints. Le hablas a Dios. You are speaking to God. Ahora, pero usted no entiende lo que está diciendo. Now, but you don't understand what you're saying. If you understand means you're speaking a language you know. Si usted lo entiende, es que usted está hablando un idioma que usted conoce. So you don't understand it, and the people around you may not understand it. Y usted no lo entiende y puede que las personas alrededor suyo tampoco lo entiendan. But he says that you speak mysteries. Pero dice que usted está hablando misterios. You build yourself up in the spirit. Que se está edificando en el espíritu. Dice Pablo que él hablaba en lenguas más que todo el mundo. And Paul said that he would speak in tongues more than everybody else. Quiere decir que su tarea Which means that your job, es que ahora se ponga a, not so much your job, your your assignment. task, su asignación. La tarea, la tarea. Your Estamos aquí en task. escuela. This is a school, so let's say your task Su tarea es que ore más en lengua. is to pray in tongues more. Especialmente si usted no sabe cómo orar. Particularly if you don't know how to pray. Ahora él dice, las lenguas son buenas, But then he says tongues are good, pero procuren el don de profecía. but seek the gift of So prophecy. you can desire the gift of prophecy. Entonces usted puede desear el don de la profecía. The Spirit gives it, but you can desire it or have a desire. El Espíritu es quien se lo da, pero usted lo puede desear, procurar. Why does Paul say that prophecy is better than speaking in tongues? Pero ¿por qué es que Pablo dice que la profecía es mejor que el hablar en lenguas? Porque la profecía la gente la entiende y los edifica. Because people can understand prophecy and it would edify them. Las lenguas lo edifica a usted y no a la gente. Tongues edify you, but not people. Si alguien se para aquí y empieza a profetizar, If someone were to stand here and begin to prophesy, la iglesia es beneficiada the church benefits, o una persona en particular es beneficiada. or a person in particular benefits. Pero si alguien se para aquí y solo habla lenguas, But if someone stands here and they only speak in tongues, lo único que usted puede hacer es orar en lenguas también. the only thing you can do is start praying in tongues too. So what was happening in the church, Entonces lo que estaba pasando en la iglesia people started speaking in tongues from the pulpit, es que desde el púlpito comenzaban a hablar en lenguas, and nobody gave a message. pero nadie traía un mensaje. Él decía, mejor que traigan una exhortación, una enseñanza, So he said it's better if you'd bring an exhortation, a teaching, una palabra profética. a prophetic word. Entonces, él no está prohibiendo las lenguas en la iglesia. So he's not forbidding tongues in the church. Él dice, debe haber orden. What he's saying is there needs to be order. Many times people come and say, how come you guys have the church speaking in tongues? Y hay personas que vienen y dicen, ¿y por qué ustedes tienen a la iglesia hablando en lenguas? Porque ellos no están entendiendo qué fue lo que Pablo quería decir. But they say that because they don't understand what Paul was trying to say. Si todo el mundo en el servicio está hablando lenguas If everybody in the service is speaking y in todo el tongues, servicio es hablando lenguas, and the whole service is everybody speaking in tongues, a menos que sea una casa de oración, unless it's like a house of prayer, que ahí sí usted está orando en lenguas. there you are there to pray in tongues. Pero si no hay una palabra, no hay doctrina, no hay enseñanza, But if there's no word, no doctrine, no teaching, algo que usted entienda, something that you can understand, usted no edificó al cuerpo. you didn't edify the body. That's what he's saying. Eso es lo que él está Here diciendo. we have times of speaking in tongues. Hay tiempo acá para hablar en lenguas. We build ourselves up. Y así nos edificamos But nosotros. then there is the preaching or the teaching of the word. Pero luego viene o la prédica o la enseñanza de la palabra. Así que no hay problema con eso. So then there's no problem in that. La profecía va a consolar, edificar y animar. Prophecy is going to edify, exhort, or comfort. Ahora, si usted habla lenguas, Now, if you speak in tongues, dice busque interpretarla. it says seek to interpret Si them. usted habla lenguas If you speak y in las tongues interpreta, and you can interpret them, es igual a profetizar. it's the same as prophesying. Because you get a message and you can speak it to the people. Porque así usted recibe un mensaje, pero lo puede también hablar al pueblo. In fact, he says if you speak in tongues, Es más, dice, si usted habla en lenguas, you should ask God for interpretation. debiera de pedirle a Dios poder Y interpretar. yo encuentro esto tan interesante
interesante. And I find that so Porque interesting. todo el mundo quiere el don de lengua. Because everybody wants the gift of Y tongues. nadie pide interpretar. But nobody asks to interpret it. Dice, si hablas en lengua, But he's saying if you speak in tongues, pídele a Dios ask God para poder interpretar. that you be able to interpret it. Nosotros hemos podido interpretar lenguas. We've been able to interpret tongues. Again, it's not translation. Pero nuevamente no es como una It's traducción, what God is saying. sino es lo que Dios está diciendo. So after he's putting order in the service, Entonces, luego de que él aquí pone orden en el servicio, notice he's been putting order in all things. mire cómo él va poniendo orden en todas las He put cosas. order where there was division, Puso orden donde hubo división, order where there were carnal, orden donde eran carnales, order with sexual immorality, orden en la inmoralidad sexual, order with the family, orden en la familia, order in the Lord's Supper. orden en la Santa Cena. Then came order with spiritual gifts. Y luego vino el orden con los dones Then espirituales. order with the Y service. entonces orden en el servicio. Dicen, todos pueden profetizar, He said, all of you can prophesy. pero uno a la vez. Just do it one at a time. Si se para todo el mundo a profetizar, Because everybody gets up and starts lo que prophesying. hay es desorden. What you're going to have is disorder. Y dice, profetice uno, dos o tres, He says, then have one or two or three prophesy. y otros que juzguen. And then have others judge it. Juzgar la profecía. Judge the prophecy. Nuevamente, ellos no tienen tanto entrenamiento. Again, they didn't have too much training. And the prophecy needs to be judged. Y la profecía tiene que ser juzgada. He even had to teach them that you can't speak bad about Jesus by the Spirit. Aún tuvo que enseñarle a ellos que por el Espíritu nadie habla mal de Jesús. Así que usted ve que estaban bien crudos. So you can tell that they were new, they were raw. Ahora, dentro de la iglesia, Now, within the church, él tuvo que hablar de un gran error que tenían. he had to talk about a great error they had. Some of them did not believe about resurrection. Y era que algunos no creían en la resurrección. And this is actually not that strange Y esto en verdad no es tan extraño because the whole part of Judaism did not believe in resurrection. porque hay toda una rama del judaísmo que no creía en la resurrección. And even though this is in the book of Daniel. Aunque esto está en el libro de Daniel. ¿Cuántos hicieron el discipulado ya de este mes? How many already had the discipleship this ¿Les month? habló de la resurrección de los muertos? Where it was about the resurrection of the dead. So it begins all the way in the book of Daniel. Todo eso comienza en el libro de Daniel. And Jesus says, Jesús dijo, he said to this group, le dijo a este grupo, this group was called the Sadducees. este grupo llamado los saduceos. Ellos eran, fíjense de todas las cosas, ellos eran los sacerdotes. Look, of all things, they were the priests. Ellos eran los que ministraban en el templo. They were the ones who ministered in the temple. No creían en la resurrección. And they didn't believe in the Por resurrection. eso le hicieron a Jesús la pregunta. That's why they asked Jesus, Que un hombre se casó con una mujer y se murió sin hijos. well, what happens if a man marries a woman but dies without having children? Después su hermano le trató de levantar herencia conforme a la ley y se murió también. And then the brother tried to give him an inheritance according to the law, but Y then he así hasta died. 7. And all the way up to 7. Y que cuando se mueran, ¿de quién es esposa? So then when everybody's dead, whose wife was she? Y él le dijo, primero no se casan ni se dan en casamiento. He said, first, you're not going to marry or give yourself in marriage. Y segundo, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. And he said, secondly, God said, I am the God of Abraham, of Isaac, and Jacob. Él es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. He is the God of the living, not the God of the dead. So even in Judaism, Así que hasta en el judaísmo, they denied the resurrection. ellos niegan la resurrección. And when Paul was in jail, when they were going to take him to Rome, Pablo, cuando estuvo en la cárcel, cuando le iban a llevar a Roma, everybody was accusing him. todo el mundo le acusaba. And he saw, oh, this group are Pharisees, these groups are Y Sadducees. él dijo, oh, este grupo son fariseos, aquel grupo son saduceos. He knew who was whom because he was a Pharisee himself. Él sabía quién era quién porque él fue fariseo también. ¿Y sabe cómo hizo que se pelearan? You know how he got them to fight among themselves? Dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseos, He said, I'm a Pharisee, the son of Pharisees. y me están juzgando por la resurrección de los And muertos. they're judging me because of the resurrection of the dead. Ah, se peleó todo el mundo. Oh, so everybody started fighting. Y lo dejaron tranquilo. And they left him alone. ¿Y cuál era? ¿Qué decía Jesús de la resurrección? Que Jesús resucitó de los muertos. And what did Jesus say about resurrection? That he resurrected from the dead. Chapter 15 El capítulo is 15 such a
powerful chapter on the resurrection. Es un capítulo tan poderoso acerca de la resurrección. Es más, muchas veces, In fact, many cuando yo he times tenido que hacer funerales, when I've had to minister at funerals, en el momento del entierro, at the moment of the burial, este es mi capítulo favorito de la Biblia. this is my favorite chapter of the Bible. Porque estamos parados en el lugar de los muertos, Because we're standing at that place of the dead, declarando la resurrección de Jesús. declaring the resurrection of Declarando Jesus. que la muerte va a ser vencida. Declaring that death will be Que la defeated. muerte no tendrá victoria. That death will not have Que los victory. muertos en Cristo se levantarán. That the dead in Christ will rise again. So he begins chapter 15. Y él comienza en el capítulo And he 15. begins by saying the gospel. Comienza diciendo el evangelio. Yo se los he dicho ya como 50 veces. And I told you like 50 times already. ¿Cuál es el evangelio? What is the Se gospel? lo he dicho 50 I've veces. said it 50 Cuando times. usted va a evangelizar, When you evangelize, tiene que decir el evangelio. you need to tell them the Cuando gospel. usted va a hacer un llamado, When you make a calling, tiene que decir el evangelio. you have to speak the El gospel. versículo 1. Verse 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you. Versículo 3. Verse 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. For I delivered to you, first of all, that which I also received. Este es el evangelio. This is the gospel. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. That Christ died for our sins according to the scriptures. Que fue sepultado That he was buried y que resucitó al tercer día. and that he rose again the third day. Ese es el evangelio. That is the gospel. The work of Jesus Christ dying for our sins. La obra de Jesucristo que murió por nuestros pecados. He dies, is buried, and he's raised from the dead. Él muere, es sepultado y resucita de los muertos. Muchos se acuerdan de la cruz, pero se les olvida la resurrección. Many remember the cross, but they forget the resurrection. No se quede en la cruz. Don't stay at the cross. Siga para la resurrección. Keep going to hit the resurrection. Entonces dice ahora, Cristo lo vieron, You saw Christ. lo vio Pedro. Peter saw him. Then the 12 apostles. Luego los 12 apóstoles. Then 500 brothers. Luego 500 hermanos. En otras palabras, esto no es una alucinación. Meaning that wasn't a hallucination. 500 personas vieron a Cristo resucitado. Because 500 other people saw Christ resurrected. Después se le apareció a Santiago. Then he appeared to James. ¿Cuál Santiago? El del libro de Santiago. Which James? The James from the book of James. Y después se le apareció a todos los apóstoles. Then he appeared to all the apostles. Y dice Pablo, y se me apareció a mí. And then he said, least of all, he That appeared was, to me. that was Paul's conversion. Esa fue la conversión de Pablo. When he had an encounter with the resurrected Jesus. Cuando tuvo el encuentro con el Cristo resucitado. Now, verse 12. Ahora, el versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Now, if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, Y si Cristo no our resucitó, preaching is in vain. vana es nuestra predicación. No estaríamos predicando. Then why would we be preaching? Cristo hubiera muerto igual que todos los demás. Christ would have been dead just like everybody Todo else. líder de toda religión. Like every leader of every other religion. Lo que impulsó a los apóstoles a predicar What pushed the apostles out to preach fue el encuentro con Cristo resucitado. was an encounter with the risen Christ. Cuando estaba muerto y en la tumba, When he had been dead in the tomb, ellos habían huido. they flee. Pero cuando se les apareció resucitado, But then when he appeared unto them se resurrected, enfrentaron a las autoridades judías, then they faced the Jewish a las authorities, autoridades romanas, the Roman authorities. enfrentaron la muerte. They faced death, Nada los pudo parar. and nothing was able to stop them. So he says, if Christ is not raised, our preaching is in vain. Entonces dijo, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Su fe es vana. Your faith would be in vain. Todavía están en sus pecados. You would still be in your sins. Y sabe que son dignos de compasión. And you know what? You are worthy of
pity. Está loco como la gente piensa. Because you're as crazy as people think you are. Dice, pero Cristo sí ha resucitado. But he said, but Christ has resurrected. Y miren lo que dice And look at what he en el says. versículo 20. Look at verse 20. It says, Jesus is the first fruit of those resurrected. Dice que Jesús es la primicia de los muertos. Es la primicia. He is the first fruit. De los primeros, el primero. He is the first. Ese es el orden, Cristo primero. That's the order, Christ first. Dice Cristo, después los que son de Cristo en su venida. He says Christ first and then those that are of Christ in his coming. Así es el orden. That's the order. Cuando Cristo venga por su iglesia, When Christ returns for his los church, muertos se van a levantar. the dead will raise his eyes again. Los muertos en Cristo. The dead in Christ. Los otros les toca esperar un poquito más. The others have to wait a while longer. So death is the last enemy. Entonces la muerte es el último enemigo. The resurrection La resurrección is the defeat of death. es la derrota de la muerte. Nunca en la historia. Never in history. Ahora yo quiero que usted se meta en la Grecia antigua. Now, I want you to go into ancient Greece. Como ellos, la religión griega, The Greek religion, ellos tenían un dios del Hades. they had a god of Hades, De hecho, se llamaba Hades. and his name was Hades. Y por eso se le puso el nombre a lo que nosotros llamaríamos infierno, se le puso el nombre Hades. That's why what we would call hell, they used to call Hades. Y la muerte And death, en griego es Thanatos. in the Greek, is Thanatos. Si usted vio Los Vengadores, la palabra Thanos. Did you see the Avengers, like Thanos? Thanatos quiere decir muerte. That's from Thanatos, which means death. Entonces la muerte los lleva al Hades. So death takes them to Hades. Y en el libro de Apocalipsis, And in the book of Revelation, cuando Jesús se para y dice, when Jesus stands and yo says, estuve muerto y estoy vivo I was dead, but now I am y alive. tengo las And llaves I have the keys de Thanos y del of Hades, Thanos and of de la Hades, muerte y of del death infierno. and of hell. La gente, ¿cómo? People say, what? Alguien fue a ese lugar de donde nadie sale. That somebody went into that place from where no one can get out Y of? fue y salió con la llave del lugar. And then he came out of there with the keys to that place? Olvídate que ese es el que tiene la llave. Forget it. He's the one who has Ese es the el keys. que decide quién va al infierno. He decides who goes to hell. Ese es el que decide quién queda muerto He decides who stays y there a quién resucita. and who he will resurrect. Ahora se lo voy a dar esta mentalidad griega, se lo voy a dar el concepto hebreo. Now, let me take that Greek mentality and give you the Hebrew concept. En el hebreo es un lugar llamado el Seol. In the Hebrew, it's a place called Sheol. Y ese es el lugar que sería el equivalente al Hades. And that's the place that would be the equivalent to Hades. Ahí iba todo el mundo, bueno o malo. That's where everybody used to go, good or bad. Pero el Hades sabemos que por la parábola que dio Cristo que está dividido en dos partes. But we know that by the parable that Jesus gave, that's divided into two parts. Los que están en pacto con Dios y los demás. Those who had a covenant with God and everybody else. Lázaro y el hombre rico y Lázaro, el pobre. Like Lazarus, the poor one, and the rich man. Uno estaba consolado, el otro estaba atormentado. One was being comforted while the other one was being tormented. Así que lo que sería el Hades, So what would be Hades? porque acuérdense, ellos tienen que usar el idioma griego para dar el concepto hebreo. Because remember, they had to use Greek language to convey the Hebrew concept. Entonces en el Hades, ahí estaba el infierno y el paraíso. So in Hades, then there was hell, and then there was paradise. What did Jesus say to the thief on the cross? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a aquel ladrón en la cruz? Today you will be with me. Hoy estarás conmigo In en paradise. el paraíso. ¿Y qué dice dónde fue Jesús? And Abajo where en la did tierra. Jesus go? To the center of the Y earth. cuando fue a María Magdalena le dijo, no me toques porque no he ido a mi Padre. And when Mary Magdalene saw him, what did he say? Don't touch me. I haven't gone up to my Father. Así I que haven't él seen no fue al cielo. So he didn't go to Él fue heaven. abajo a ese He lugar. went down. He went into that place. Y nuevamente, un lugar de donde nadie sale. And again, that's a place that no one can come out Y of. el único que salió fue él. And the only one who has ever come out was him.
Esa es la resurrección, esa es la victoria. That's the resurrection. That's the victory. Paul says, I'm willing to face death because the resurrection is true. Pablo dijo, yo estoy dispuesto a enfrentarme a la muerte porque la resurrección es verdad. Dice, los muertos van a tener un cuerpo eterno, glorioso, indestructible. And the dead will have an eternal, glorious, indestructible body. Claro, los muertos en Cristo. Now, of course, the dead in Christ. Y dice, porque ahora compara. And then he compared. Nosotros descendimos de Adán, We descended from Adam. tuvimos la imagen de Adán, We had Adam's image, el cuerpo de Adán. meaning Adam's body. Ahora que somos hijos de Dios a través de Cristo, But now that we are sons of God through Christ, vamos a tener la imagen de Cristo. we will have the image of Christ. Así que no estaría mal pensar, So it would not be wrong to think, I wouldn't say make this a doctrine in your life, no le digo que tome esto como doctrina para su vida, pero yo diría que nosotros tendríamos aproximadamente la edad de Cristo. but I would say that we would be approximately Jesus' age. Así que si usted dice, yo tengo 90 años, voy a estar resucitado viejito. So if you're 90, you're going to say, well, am I going to be resurrected old? No, No. usted va a ser como Cristo es, así seremos nosotros. You'll be like Christ. Like Christ is, you will be. We will be. Ahora resurrección, Now resurrection, un cuerpo with a resucitado. resurrected body. ¿Cómo va a pasar esto? How is that going to happen? Algo que va a acontecer que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Something that's going to happen called the rapture of the church. And then he continues in chapter 15 speaking about the rapture. Él sigue en el capítulo 15 y habla del rapto. He speaks about it in other letters, but here we're just going to speak about this one. Y habla también en otras cartas acerca de esto, pero vamos a tocarlo solo aquí. Primero dice que esto era un misterio. First, he says that this was a A mystery. mystery is something that had not been revealed before. Un misterio es algo que anteriormente no se había revelado. The coming of Jesus released many mysteries. Pero la venida de Jesús desató muchos misterios. El rapto de la iglesia es uno de ellos. The rapture of the church is Las one of them. lenguas, uno de ellos. Tongues is one of them. Y hay más que les podría decir. And there's more that I could talk Pero eso es about, otra clase. but that's another class. Dice, va a sonar la trompeta. So the trumpet will sound. Técnicamente el chofar. Technically, the shofar. I know you can imagine a trumpet from here, but it's just the horn, the shofar. Yo sé que usted se imagina una trompeta tipo la que tenemos acá, pero en verdad es un shofar. And then the dead in Christ will rise. Entonces dice que los muertos en Cristo se levantarán Those alive will be transformed y que los que quedemos vivos seremos transformados and will have an imperishable, glorified body. y que seremos revestidos de un cuerpo incorruptible y glorificado. And death will be defeated forever. Y la muerte será vencida para siempre. Ese cuerpo no se muere, That body will not die. no pasa hambre, It will not go hungry. no va a engordar, It won't get fat. no se le va a caer el pelo, Your hair won't fall out. no va a necesitar You espejuelo, won't need glasses. no le va a dar You gastritis, won't get gastritis. no le va a dar dolor de You cabeza, won't get a headache. no se va a poner viejo, It won't grow old. nada lo va a dañar. Nothing can harm it. Así que prepárese, lo que Dios tiene preparado So get ready what God has prepared. es mejor de lo que pudiésemos imaginar. It's better than what we could imagine. So with the fall of Adam, Entonces, con la caída de Adán, God didn't just bring it back to Adam, Dios no solo que lo trajo como estaba con He Adán, brought it to Christ. sino que lo trajo como es con Cristo. Así que no arregló la cosa, la puso 1000 veces mejor. So he didn't fix things, he made it a million times better. De ahí, después de enseñarles esto, So after he teaches them this, hay resurrección de los that muertos. there is the resurrection of the dead, Cristo resucitó. that Christ resurrected, Muchos testigos. that there were many witnesses There to is it, a glorified body que hay un cuerpo glorificado, that is set up for us, that's eternal. que va a ser para nosotros y eterno, It's glorious body. que es un cuerpo glorificado, And Jesus is going to come y que Jesús va a venir and he's going to suddenly take his church. y que de repente va a arrebatar a su iglesia. The dead in Christ will rise up first Que los muertos en Cristo resucitarán primero and we will be transformed y los que quedemos seremos and transformados. forever be with the Lord. Y para siempre estaremos con el Señor. Amén. Aleluya. De ahí se despide Pablo. And there he says farewell. Y el corazón de Pablo And Paul's heart es de ayudar a las iglesias. is to help the churches. Es más, muchas veces él trabajó para que ni recibió ofrenda.
Many times he would work and he wouldn't even receive an offering. Or sometimes they wouldn't give him an offering. Y otras veces ni le daban ofrenda. Por eso él dice, yo podía demandar, pero no demandé. That's why he said, I could demand one, but I didn't. Porque el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Because he says, whoever works in the gospel should live from the That gospel. this is right. Que es lo correcto. But now he's going to again collect an offering. Pero ahora nuevamente él va a recibir una ofrenda. We saw in Rome he wanted an offering. Vimos que en Roma quiso una ofrenda. Now in Corinth he's picking up an offering. Y aquí en Corinto él también recibe una ofrenda. Hubo una palabra profética There was a prophetic word que dijo que iba a haber una gran hambre en Jerusalén. that there was going to be a great hunger or famine in Y Jerusalem. Pablo empieza a preparar, So Paul begins to prepare recibiendo una ofrenda para llevar a los santos en Jerusalén. by receiving the offering to take it to the saints in Jerusalem. Y dice, ¿qué vamos a hacer? He says, what are we going to do? Bueno, el día que venga no es el día de recoger la ofrenda. He says, well, the day that I come is not the day to receive the offering. Dice, cada primer día de la semana. He says, every first day of the week, The first day of the week is Sunday. el primer día de la semana es el domingo. So on every Sunday receive an offering. Entonces él dijo, todos los domingos reciban ustedes una Y ofrenda. así la tienen lista. And that way you'll have it ready. De ahí dice que estuvo en Éfeso He was at Ephesus. y que ahora va bien, que si pasa Timoteo, que lo cuiden de él, And then he said, when Timothy comes, take care of him. que lo ayuden. Help him. Y lo último que les pide es que se sometan a los demás santos, los cristianos maduros. And what he asked then is to submit to the other saints, the mature saints. Y al final él dice una palabra And at the end, he uses a word. que está traducida, pero la palabra que él dice es Maranata. And the word that he uses is Maranatha. Y lo que quiere decir, ven, Señor Jesús. And what that means is, Ven come, pronto. Lord Jesus. Eso es. Y ahí termina And there Primera it de is, Corintios. 1 Corinthians. Pero ¿qué pasó? But what happened? Pasado el tiempo tuvo que hacer otra carta. When time went by, he had to send them another letter. 2 Corinthians. Y ahí vino Segunda de Corintios. So what happened in 2 ¿Y Corinthians? qué fue lo que pasó en Segunda de Corintios? People were coming to that church, Que las personas estaban llegando a esa and iglesia. sometimes from inside and out they were speaking badly about Paul. Y a veces desde dentro de la iglesia o afuera se pusieron a hablar mal de Pablo. So there were accusations about his ministry, Y hubo acusaciones acerca de su ministerio about his apostleship. y de su apostolado. Venían gente que eran los super apóstoles, entre comillas. People would come who were the super apostles, quote unquote. Y es como que venga un profeta, apareció de repente. It's like a prophet that just appears all of a Y sudden. todo el mundo, wow, qué tremendo profeta. And everybody said, wow, what a great Y se le prophet. olvida de todos los demás que le han estado ministrando. And then they forget about everybody else who's been here ministering to them. Y especialmente si dicen, no, esa gente no son como yo. Especially if this guy says, no, those people they're not like me. Querían quitar la autoridad que tenía Pablo. So what they wanted to do was to take Paul's authority. So he answers these accusations. Así que él contesta estas acusaciones. He then speaks about stewardship and giving. Y entonces habla de la mayordomía y del dar. Again, because he wants to take an offering to Jerusalem. Nuevamente porque quería llevar una ofrenda de allí a Jerusalén. And he speaks about his apostolic ministry. Y habla de su ministerio apostólico. Ya usted vio el área donde se movía Pablo. So you already saw the area where Paul was moving. Por in. el área de Galacia, Efesios, Grecia. The area of the Galatians and Greece. Esa área de Grecia es Macedonia. And that area of Greece is Macedonia. Entonces él dijo, quiero pasar a visitarlos cuando voy camino a Macedonia. And he said, I want to go and visit you when I am on my way to Macedonia. Pero esa primera carta But that first letter fue un poco fuerte was a bit harsh. y ellos estaban entristecidos. And they were saddened. So what do you think happened Entonces, ¿qué piensa usted que pasó? to the man that was given up to Satan? Aquel hombre que fue entregado a Satanás. ¿Se acuerda? Remember him? Aquel que dice que lo entreguen a Satanás. The one that he said that the church should just give him over to Satan. De hecho, eso no es algo para que usted diga, ay, este me debe, se lo entrego a Satanás. No, In fact, that's not something for you to use. Oh, you owe me money? I give you over to eso Satan. no es para No, usted. that's not for you to say. Eso es la autoridad de la iglesia, That's the authority of the el church. gobierno de la The iglesia. government of the church. Tiene la autoridad. They have the Pero authority. usted no le entregue a nadie a Satanás. But you don't give anybody over to Satan. Tengo que
Necesito que estén claritos en eso. I need that to be very clear. Amen. Okay. ¿Sí? So what happened to that guy? ¿Pero qué le pasó a aquel hombre? Did Satan kill him? ¿Será que Satanás lo mató? Did he leave? ¿O se fue? Did he repent? ¿Se arrepintió? Bueno, Well, buenas noticias. good news. Se arrepintió el hombre. The man repented. But I think it would be kind of tough to have Satan have access on your life. Porque creo que fuera bastante difícil que Satanás tuviera acceso así a su vida. Eso se llama trituración. That's called the grinder. Very good, Jackie. Se trituró. ¿Quién ha hecho carne molida? Grinder. Has ever been in a grinder? Mire que yo hablo inglés, yo sé que dijo bien. Yeah, that's the right word. So the one who sinned repented. Entonces, aquel que había pecado se arrepintió. Y dice, ¿qué hacemos con este? So they said, so what do we do with Ya him? lo habíamos botado de la iglesia, We already kicked him out of church. entregado a We Satanás. had given him over to Satan. Sabrá Dios cómo vino el hombre. Who knows how that man came back? ¿Y sabe lo que dijo? But you know what he said? Recíbanlo, He said, receive him restáurenlo, and restore him muéstrenle amor. and show him love. That is how the church should act. Y así debe actuar la iglesia. El hombre no se perdió, The man was not lost. se arrepintió. He repented. Muchas veces cuando alguien cae, Many times when someone falls, los primeros en terminar de matarlo son los cristianos. the first to finally kill them off are the Christians. En una de las cartas vamos a leer We're going to read in one of the letters que el apóstol Pablo dice how Apostle Paul que si says, alguien cae, if someone falls, ustedes que son espirituales, you who are spiritual, restáurenlo con restore amor. him with love. No que le pase por arriba, Don't step all over him. no que le trate de quitar el asiento, Don't try to take the seat off from under him. not to try to take his position. No trate de quitarle la posición. Bueno, se arrepintió. He repented. Así que si usted cae, usted se puede arrepentir también. So if you fall, you can repent too. Pero si usted lee lo que dicen, entre comillas, cristianos en los medios sociales, But if you read what quote unquote Christians have to say in social media, alguien cae someone falls. y son los primeritos en terminar de matarlos. They're the first ones to go in and finally kill them off. Y algunos que no saben dicen, bueno, si es verdad, y dan su opinión. And then other people don't know, but they say, well, if this is true, and then they write out their opinion. Well, if you don't know, shut up. Bueno, pero si usted no sabe, no opine, cállese. Si usted no sabe, cállese la boca. If you don't know, shut up. ¿Qué usted hace opinando? Why are you giving your opinion? You don't know. Deberías estar orando por el que cayó, You should pray for whoever que se fell. arrepienta. Let them repent. La voluntad de Dios es que sea restaurado. The will of God is that they would be restored. ¿Cuántos de ustedes, si un hijo se le fuera, quisiera que se perdiera? How many of you, if your child leaves, you want them to get lost ¿O forever? prefiere que se arrepienta y vuelva? Or would you prefer if they repented and came back? Si nosotros queremos eso, ¿cuánto más Dios? If that's what we want, how much more so does God want that? So now Paul has to defend his apostleship. Y entonces ahora Pablo tiene que defender su apostolado. Dígale que está a su lado, restaura al hermano. Tell the person next to you, restore your brother. Restore your brother. Restaura al hermano. Okay, so in chapter 2, Entonces en el capítulo 2, he says, for we are not as many who peddle the word of God. Instead, being sent by God, we sincerely speak in Christ in the sight of God. dice que no somos como muchos que andan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ve, él dice, yo no soy como esos otros He said, look, I'm not like those other que vienen ones falsificando la palabra, that are falsifying the word. sino que hablamos sinceramente la palabra de He Dios. says, we speak the word of God with sincerity. Y ahora dice, comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. And then he begins to say, do we begin again to commend ourselves? En otras palabras, ¿tengo yo ahora que darle mi resumen para que usted sepa quién soy yo? He said, do I need to come here and give you my resume so that you know who I am? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Or do we need, as some others, letters of commendation to you or letters of commendation from you?
Esta carta es cuando, imagínese, va alguien a otra congregación en otro lugar. That's like a letter that somebody would take when they're going somewhere else to another congregation. La gente quiere saber, ¿y quién es este? Because people want to know who ¿Quién, is this? quién te envió? Who sent ¿Quién te you? entrenó? Who trained ¿Qué you? doctrina tú tienes? What doctrine do you have? Entonces, uno podía tener una carta. So they would have a letter. Incluso hoy día, si una persona viene, a veces tienen una carta de recomendación And even today, sometimes people come and they come with a letter of recommendation para saber quiénes son. so that we know who they are. Usted no se tiene que preocupar porque en SSS ya nuestro apóstol se ocupó de ver quién es el que va a predicar. But you don't have to worry because for SSS, Apostle already took to finding out who was going to be there to preach. Y cuando trae a alguien a ministrar. And he does that whenever he brings someone here to Pero él minister. dice, ¿acaso nosotros necesitamos ahora una carta de recomendación para predicarles? But he says, so now do we need to bring you a letter of commendation so that we can preach to you? Él dice, ustedes son mi carta de recomendación. He said, all of you are my letter of Porque commendation. no estarían aquí si yo no hubiera predicado el evangelio. Because you wouldn't be here if I hadn't preached the gospel. Entonces los corintios son sus So credenciales. then the Corinthians were his credentials. Y él dice, Cristo me hizo un ministro competente del evangelio. And he said, Christ made me a competent minister of the gospel. De ahí en el capítulo 4, versículo 5, Then in chapter 4, verse 5, él está diciendo que él predica a Cristo y no predica a sí mismo. he says that he preaches Christ Jesus the Lord and not himself. ¿Qué quiere decir? Que habían otros predicando, no, yo soy el bueno, yo soy el mejor, yo esto, y no predicando a Cristo. Meaning that there were others saying, well, I'm the better one and I'm the best, but they weren't preaching Christ. Y eso todavía sucede hoy día. And that still happens today. Que las personas quieren que la gente los mire a ellos y siempre nada más que predican de sí y no de Cristo. People want others to look at them, and what they do is preach about themselves. They never preach about Christ. Y él dice que él, predicando la verdad, But he said that he was preaching the truth ha pasado todo tipo de adversidad. and had been through every kind of adversity. Pero para él, But for him, considerando la recompensa futura, considering the future reward, dice que es algo pequeño. he said that for him it was something small. Oiga esto, el versículo 8, capítulo 4. Look at this, chapter 4, verse 8. Estamos atribulados en todo. He said that we are hard pressed on every side. ¿Quién está atribulado aquí en todo? No creo Who que is nadie. hard pressed on every side? Quizás en una cosa que otra. No one, right? Maybe in one area or Él another. dice, en todo más no angustiado. He said, on every side, yet not En crushed. apuros más no desesperado. We are perplexed, but not in despair. Perseguidos más no desamparados. Persecuted, but not forsaken. Derribados pero no destruidos. Struck down, but not destroyed. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. That the life of Jesus also may be manifested in our body. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. For we who are alive are always delivered to death for Jesus' sake. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. That the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Él experimenta todas estas cosas. So then he experiences all these things. Y en el versículo 17 And then in verse 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea. for our light affliction, which is but for a moment. Everything that he went through, Todo eso que él pasó. he says, this compared to eternity. Dijo él esto en comparación con la eternidad. And he's talking about being in the fear of death every day. Después que habló de estar en temor de muerte todos los días. No que él temía, sino que podía morir en cualquier día por predicar el evangelio. Not in the sense that he was afraid of death, but that he was subject to death every day for preaching the gospel. Esto es una leve He said, tribulación. this is a light affliction. Y en tiempo es momentáneo. And he said, the time, it's momentary. Y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. And that it's working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Entonces quiere decir que comparado con la recompensa, el problema y el sufrimiento no es nada.
then he says, as compared to the reward, this problem, this suffering is nothing. Porque vamos a resucitar, Because we're going to resurrect. vamos a tener un cuerpo glorificado. We're going to have a glorified body. Y ahora él se sigue comparando con otros diciendo, And he continues to compare himself to others, saying, en el sentido de separarse de ellos. in the sense of being separate from them. And he says that we all will go through judgment. Él dijo, todos vamos a pasar juicio. Dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. He said, all of us will appear before the judgment seat of Christ. Y dice, y ahí seremos juzgados por nuestra obra. And he says, there we're going to be judged by our works. Así que todo creyente So then every believer va a ser juzgado. will be judged. Ahora, ese juicio no es para determinar si usted va al cielo o no. Now that judgment is not to determine whether you're going to heaven or La not. determinación de ir al cielo o no es cuando usted acepta a Jesús. The determination of whether you're going to heaven or not is when you accept Jesus. Que ahí usted pasó su primer juicio. That's where you go through your first judgment. ¿Usted sabe cómo le fue en ese primer juicio? And you know how it went for you in that first judgment? Le fue muy mal. It went very badly. Fue encontrado culpable. You were found guilty Fue sentenciado a and muerte. you were sentenced to A death, ejecución en una cruz. to a death sentence on a cross. Lo que Jesús tomó su lugar. The thing is that Jesus took your place. Así que usted salió perfectamente bien. So you came out of that perfectly Porque fine el Hijo de Dios nos salvó. because the Son of God saved us. Y por eso Él dice, That's why he says, los que estamos en Cristo, those of us who are in Christ, ahora somos una nueva criatura. now we are a new creation. So all the old thing is passed away Todo lo viejo pasó and everything is new. y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando alguien es cristiano y me lo presenta, When someone is a Christian and they present y alguien me dice, antes esta persona era, and they say this person before used to be, no importa lo que fue. it doesn't matter what they used to be. Delante de mí hay otra persona diferente. The person standing in front of me now is a different person. Pero no sabes lo que hizo, no importa. Well, you don't know what they did. It Esa doesn't persona no matter. existe. That person doesn't exist. That person died. Aquella persona murió. There is a new creature in front of Y me. aquí delante de mí lo que hay es una nueva criatura. There is a new creation. Esta es una nueva creación. Esta es otra persona This is diferente. a completely different Así person. que usted en Cristo es otra persona. And you in Christ, you are a different No deje person. que su pasado lo tenga amarrado. So don't let your past keep you bound. Es que antes lo que yo hice, ahora eres otra persona. Well, but before I used to do this, but now you're a different person. En Cristo somos una nueva criatura. In Christ, we're a new creature. Más que eso, And more than that, somos embajadores de Dios. we are ambassadors of God. ¿Qué es un embajador? You are an ambassador. A representative of another kingdom. Usted es un representante de otro reino. You are walking on earth, Usted está caminando en la but tierra, you represent the kingdom of heaven. pero usted representa el reino de los cielos. You represent God's kingdom. Usted representa el reino de Dios. You operate with His laws. Usted opera con las leyes de él. Su pasaporte dice cielo. Your passport says heaven. Su pasaporte dice el reino. Your passport says kingdom. Cuando hay un demonio, When there's a demon, usted representa el reino del cielo. you represent the kingdom of Se heaven. tiene que mover. So it has to Se go. tiene que ir. It has to Cuando leave. usted ore, When you pray, usted está mandando un acto al cielo you're sending something up to heaven. que es una legislación en la tierra. You're sending up something that's coming down as It's legislation. legislation on earth. Es una legislación en la You tierra. rule on earth. Usted gobierna en You la exert tierra. dominion on earth Usted ejerce dominio en la from the tierra kingdom of God. desde el reino de Dios. ¿Qué otra cosa es un embajador? What else is an ambassador? Recibe personas a su reino. They receive people into the kingdom. Le dice, ¿has visto mi país? They say, have you seen my country? Ven para que veas mi país. Come and see my country. Cuando la gente recibe a Cristo, When people receive Christ, ahora vienen a ser parte del reino de Dios. now they become a part of the kingdom of God. So after he teaches us, we have a ministry called the Ministry of Reconciliation. Luego de enseñarnos esto, nos habla de que tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación. Usted tiene ese ministerio. And you have that ministry. Es más, si usted no sabe qué ministerio tiene, In fact, if you don't know what ministry you have, por lo menos usted sabe que usted tiene uno que se llama Ministerio de Reconciliación. at least you know you have one called the Ministry of Reconciliation. Wherever you go, A donde sea que usted vaya, this is your ministry. ese es su ministerio. What are you reconciling?
¿Usted qué va a reconciliar? People to God. Las personas con Dios. Ese es el ministerio de That reconciliación. is the ministry of reconciliation. ¿Cómo usted los va a reconciliar? How do you reconcile them? Predicándoles el By preaching evangelio. the gospel. De su testimonio, pero del evangelio, please. Give them your testimony, but please give them the gospel. No solo le dé su testimonio. Don't just give them your testimony. El testimonio no salva, Cristo salva. Your testimony doesn't save, it's Christ who saves. Así que no se le olvide. Don't forget that. De ahí, ¿qué pasó con la carta? So then what happened with the letter? When they got their first letter, Cuando recibieron esa primera carta, they were saddened se entristecieron because of the correction that he gave them. por la corrección que le hizo. But what was the result? Pero ¿cuál fue el resultado? They repented. Que se arrepintió. La corrección Correction en alguien humilde de Dios in someone who's humble before God resulta en el arrepentimiento results in repentance y en arreglar la situación. and in fixing the situation. Así que ellos se arrepintieron So they repented y arreglaron la situación. and they fixed the Qué lindo. situations. And that's beautiful. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. And that's what we need to do too. When we get a correction, Cuando nosotros nos corrigen, it's not just to rebel against it. eso no es para que nos rebelemos en contra de eso. The correction is for our own good. La corrección es para nuestro propio bien. We repent and we go on. Nos arrepentimos y seguimos And adelante. Paul was very happy that they repented Y Pablo se puso muy contento de que and ellos se changed their ways. arrepintieron y cambiaron sus caminos. So then in chapter 8, Luego en el capítulo he 8, comes back to the offering. él regresa a lo de la ofrenda. Dice que las iglesias en Macedonia, a pesar de estar en gran pobreza, He says that the churches in Macedonia, although they were in great poverty, decidieron dar generosamente. they decided to give generously. He's saying this is an example. Y esto él lo da como ejemplo. These people were poor people, Que estas eran personas pobres. yet in their poverty they became generous. Pero dentro de su pobreza fueron muy generosos. Y dice, y ellos dieron no simplemente como para salir del paso. And they gave not just like to get it out of the way. Primero se entregaron ellos mismos First, they gave themselves. y segundo entregaron sus finanzas. And secondly, they gave their finances. Y de ahí él les anima And from there, he a encourages que them ellos sigan ese ejemplo. that the others would follow that example. Y esas palabras para nosotros también. And those words are for us as De well. no nos cansemos de hacer el bien. That we're not to grow weary of doing what is Don't right. get tired of giving. No se canse de dar. Don't get tired of giving your offerings. No se canse de dar sus ofrendas. Porque esas ofrendas Because those son un offerings fruto para usted are a fruit for you y son usados para bendición de otros. and are used to bless others. Para esta casa, para que el evangelio llegue a las naciones, So the gospel can go to the nations. personas sean entrenadas. For people to be trained. Y él pasa 2 capítulos hablando acerca de dar. And then he spends 2 chapters speaking about giving. This is why there's always so many verses about giving. Por esto es que siempre hay tantos versículos que hablan del dar. You see how Paul's heart was about giving. Usted ve que el corazón de Pablo estaba en el dar. Y hay muchos versículos bíblicos que se usan para recoger una ofrenda And there's many Bible verses that are used to collect an offering, y salen de aquí. and they come from here. Pero yo le animo a usted But I would encourage you que se lea ese capítulo 8 y 9. to read those chapters 8 and 9. Because many times we don't have time to fully develop the verse. Porque muchas veces no tenemos el tiempo de desarrollar esos versículos plenamente. And you just hear the verse, but you should read what is around the verse. Y usted solo escucha ese versículo, pero usted debe leer todo lo que rodea ese How versículo it gets to the verse. para que vea cómo es que se llega a ese Entonces él dice, hay un principio en el reino. versículo. He says that there's a kingdom El principle que siembra escasamente that whoever sows sparingly va a cosechar escasamente. will reap, but sparingly. Entonces hay una proporción. So then there's a proportion. El que no siembra nada no recibe nada. Whoever doesn't sow anything will not reap anything. It's like if you're a farmer, Es como que si usted fuera un you have granjero, a field. usted tiene un campo, There is so much you can spiritualize about farming. y hay tanto que usted pudiera espiritualizar de lo que es una granja. You know that there is a seed.
Usted sabe que en una cosecha tiene una semilla. I spoke about the seed last Y week. ya yo le hablé de la semilla la semana pasada. If you don't sow the seed, Le dije que si usted no siembra la semilla, that's what I'm telling you this week, y es lo mismo que le digo esta semana, then you cannot have a harvest. entonces usted no podrá tener una Now, cosecha. if you sow a little bit of seed, Si usted siembra semilla, pero poquito, you'll get a harvest. usted sí va a tener una cosecha. Pero va a ser una cosecha pequeña. But it will be a small harvest. Si usted tiene una semilla If you have seed y lo pone en terreno malo, and you put it into bad land esa semilla se quedó en su or potencial. bad ground, then that seed is going to stay in its ¿Qué potential qué form. quiere decir una tierra mala? What does that mean, like bad ground? Una tierra que no produce. It's a ground, a land that doesn't produce. Hay ministerios que no producen, There are ministries that don't produce, que no pasa nada, where nothing happens. que ni se hace un llamado por el perdido. They don't even make a calling for the lost. Again, I've been to churches all over, Y yo he estado en todo tipo de and iglesias. many churches never do the calling for the lost. Y en muchas iglesias nunca hacen el llamado por los perdidos. You would be shocked, but that's normal. Que usted se sorprendería saber que eso es lo normal. Entonces, poner en buena tierra. So then you have to put it into good ground. Y dice, cada uno dé, Then it says, everyone give, cada uno, let everyone cada give. uno. Let everyone Dice, give, dé, give, pero como propuso en su corazón. but according to how they purpose in No, their no heart. por presión, Not by pressure, no por obligación, not out of obligation, sino porque usted tiene un corazón but because you have a heart para Dios. for God. Y usted puede dar con gozo. And you can give with joy. Si usted no puede dar con gozo, no dé. If you can't give joyfully, don't give it. Pero entonces no se faje con Dios cuando no tiene cosecha. But then don't fight with God when you don't have a harvest. You have to have a harvest. Usted tiene que tener cosecha. In fact, many times God gives me the seed before the need. Es más, muchas veces a mí Dios me ha dado la semilla antes de la necesidad. Y quiere decir que cuando llegó la necesidad ya tenía la cosecha. Which means that once the need showed up, I already had the harvest. Tenía el dinero en mano. I already had the money in hand. Esta misma semana, This same week, desde la semana pasada, since last week, tenía algo, I had something. un gasto inesperado. I had an unexpected Y me expense. vino la cosecha, And the harvest came justo forth, para pagar todo eso. just enough to pay for all of that. So God works like this. Así es que Dios funciona. He knows your car's gonna break. Él sabe que el carro se le va a romper. When you give a seed, Cuando usted da la semilla, you might find you get the harvest, and that harvest is to pay for your car that was about to break. puede que le llegue una cosecha y es porque el carro está a punto de romperse. Así que cada uno dé como propuso en su So then corazón. everybody give according to how they purposed in their heart. Es más, yo creo que ya vamos a recibir la In ofrenda. fact, I think now we're going to receive the ¿Qué offering. beneficios hay en dar la ofrenda? But what are the benefits of giving an offering? Primero, Dios le da semilla al que siembra. First, God gives seed to the sower. Last week I told you that if you want to break out of the cycle La semana pasada le dije, si usted quiere salirse del ciclo of having just enough, de tener solo lo justo, then you have to give a seed. usted tiene que dar una semilla. Because then God will give you seed to sow. Para que entonces Dios a usted le dé semilla para que usted la pueda sembrar. Secondly, he says you will be enriched in every way. Segundo, dice que usted será enriquecido en todos los sentidos. Third, it says it will supply needs Tercero, dice que va a suplir necesidades. y que va a resultar en acción de gracia a Dios And that it will result in thanksgiving to por God su semilla. because of your seed. Hay gente que ora por este ministerio. Some people pray for this ministry. En verdad están orando porque la semilla suya causó que llegaran allá. And truly they're praying because they're praying for the seed that you gave because it's what reached them. Así que en esta noche So tonight, vamos a tomar un momento we're going to take a y moment vamos a hacer lo que dice la and Biblia, we're going to do what the Bible pero says, con revelación, but with que la revelation semilla that the seed produce produces una cosecha. a harvest. Y Dios quiere darle a usted una cosecha. God wants to give you a harvest. You can be sure Usted puede estar that it seguro is the will of God que sí es la voluntad for de you Dios, not to live in lack, que usted no viva en escasez, but to live in blessing, sino que viva en bendición, y que rompa toda pobreza de su and vida. that you break off all poverty from your life. Esta es una oportunidad. This is an opportunity. Usted está poniendo una semilla en tierra buena, And you're putting seed into good ground, en la palabra, en educación. into the word, into education. Así que tome un momentico, si necesita un sobre, So take a moment, if you need an envelope, levante su mano. lift up your Y hand, ahí están los sugieres. and the ushers are there. Si no, puede hacer el código, If not, you can just scan this lo code. puede hacer por
por texto. or you can give via text. Se toma un minuto. Just take a moment to do it. Así que hágalo. No por obligación, Don't give out of obligation, pero tiene que ser con gozo. but do it with joy. God never subtracts. Dios nunca sustrae, God always multiplies. nunca resta. Él siempre suma. Mire esto, hasta si hay un matemático aquí. Look at this. If there's a mathematician, Dios multiplica. God multiplies. Pero ¿cuánto es 1,000,000 por 1? How much is 1,000,000 times 1? 1,000,000. A million. Ahora, ¿cuánto es 1,000,000,000,000 Now, how much is a billion multiplicado por 0? times 0? 1,000,000,000 multiplicado por 0 es 0. 0. Hi. No hay nada que multiplicar. There's nothing you can multiply. Cuando Jesús buscó para multiplicar los panes y los peces, When Jesus looked to multiply the fish and the bread, si no había pan ni pez, if there had been no fish Cero. and no bread, it would have been 0 multiplicado por el poder de Cristo era 0. because 0 times the power of Christ would have been 0. Pero 2 But peces 2 fish con el poder de Cristo times the power of Christ fue suficiente para darle a 5,000. was enough to feed 5,000. No es que Cristo no pudo hacer que aparecieran peces de 0. That doesn't mean that Christ wasn't able to make the fish Él lo- appear out of 0. Él lo podía hacer. Yes, he was able to do Pero that. Él quiere trabajar con usted. But he wants to work with you. He wants you to be. In fact, this is the Rhema word for tonight. Es más, esta es la palabra rema para esta He noche. wants to work the miracle with you. Él quiere trabajar el milagro con usted. Él lo va a multiplicar. He will multiply. Pero usted lo tiene que poner. But you're the one that has to give it. Pero si usted no lo pone, But if you don't give it, es más, después de ponerlo, el muchachito, in fact, after the kid gave it, recogieron 12 canastas. they picked up an extra 12 baskets. Quiere decir que dio para todo el mundo y sobró. Which means there was enough to feed everybody and there was left over. Bueno, usted agarre la revelación y haga lo que quiera. So you take the revelation and do whatever you want with it. Father, we thank you tonight. Padre, te damos gracias en esta Thank you noche. for the offering of your people. Gracias por la ofrenda de tu pueblo. Lord, we follow the example Señor, seguimos el ejemplo of those in Macedonia, de aquellos en Macedonia, those in Rome, de aquellos en Roma, those in Corinth, de aquellos en that Corinto, bring an offering que traen una for ofrenda the work of God. para la obra de Dios. We bring it tonight. La traemos en esta We noche. participate tonight. Participamos en esta En noche. esta noche, Señor, Tonight, Lord, tengo fe I have que faith estamos participando that we are en participating un milagro de multiplicación. in a miracle of multiplication. Toma estos panes, Take this fish toma estos and peces, take the bread, toma esta semilla take the y seed multiplícalo. and multiply it. Suple necesidades Supply needs y que haya sobreabundancia and let there be an overabundance sobre tu pueblo. all for your people. Aquellos, Señor, Those, Lord, que están tomando un paso that are taking a por step primera vez, for the first se time. rompe el ciclo The cycle is de broken insuficiencia. of insufficiency. En el nombre de In Jesús. the name of Amén. Jesus. Amen. Amén y Amen. amén. Amen. Agarra esa palabra. Take that word. God wants to do the miracle, Que Dios quiere hacer el milagro. but He wants you to participate. Pero Él quiere que usted participe. He wants you to multiply. Quiere que usted lo multiplique. Amén. Amen. Eso estuvo bueno. That was good. Eso no lo planeé yo, eso es del Espíritu. I didn't plan that. That was from the Spirit. Entonces, Then vamos a terminar we're going to finish. hablando que después Pablo termina hablando de su apostolado. Let's say that then Paul ends by talking about his apostleship. That he is not boasting like others. Y no que se estaba jactando como otros. He's not inferior to the super apostles. No presumía, tampoco era inferior a los superapóstoles. Que muchos de ellos no eran ni apóstoles, sino que se llamaban And apóstoles. some of them weren't even apostles, they just called themselves that. Después él da sus calificaciones. And then he lists his qualifications. Venían gente de Jerusalén. People were coming from Jerusalem. Y ellos, oh, mira, vino de Jerusalén. And they said, oh, look, he comes from Jerusalem. Y le hacían más caso que a Pablo. And so they would pay more attention to that Pablo person than dice, Paul. ¿qué? ¿Son judíos? ¿Hebreos? Paul said, what? They're Jewish? Yo They're Hebrew? también. He said, me too. Dice, ¿son de israelitas? Yo también. What, are they Israelites? Me too. ¿Descendiente de Abraham? Descendants of Abraham? Yo también. So am I.
Dice, siervo de Cristo. servants of Christ. Y dice, yo He más. says, I am more so. Y empieza a decir todo lo que le ha pasado. Then he begins to talk about everything that had Y happened to le him. voy a resumir un poquito. And I'm going to summarize just a bit of it. He's gone through hunger, Él había pasado hambre, thirst, sed, fasting, ayuno, cold, frío, nakedness, desnudez. whipped 3 times, 39 whippings. Lo azotaron 3 veces, 39 latigos, 39 veces. Se llama 40 menos 1. which is 40 minus 1. ¿Por qué es 40 menos 1? Why is it 40 minus 1? Porque en la ley hebrea no se podía latigar a nadie más de 40 veces. Because according to Hebrew law, you couldn't whip anybody more than 40 times. Eso era lo que Dios le puso el límite 40. That's the limit that God had set for them, 40. Pero entonces cuando lo ejecutaban, But then when they would execute them, decían, bueno, si el que contó se equivocó, they said, well, what if the person that was counting got it wrong? entonces le daban 39. That's why they would whip them 39 Le dicen times. 40 menos 1. So they would say 40 minus So 1. 40 times he got the greatest whipping allowed by the law. Así que 40 veces le metieron los látigos, la mayor cantidad que permitía la ley. One king was going to take him and he had to go over a fence. Y uno le iba a tomar y tuvo que saltar una cerca. And then he says, and I have the burdens for the church. Y él dijo, y yo tengo la carga para las iglesias. Arriba de todo lo que he pasado, After everything I've been through, náufrago en alta mar, and he had shipwrecked, de todo le ha pasado. all kinds of things had happened to Y him. dice, y arriba de todo eso yo me preocupo por la He iglesia. said, and on top of all of that, I am Si worried about the alguien, church. si alguien cae, yo estoy preocupado. If somebody falls, I'm concerned. Si a alguien for se le them. hace mal, yo estoy If preocupado. something bad happens to anyone, I'm concerned for them. ¿Y qué está haciendo? Una comparación So what's he doing? He's drawing a entre él y comparison los otros. between himself and the others. Cristo lo llamó, Christ called Cristo him. lo hizo apóstol. Christ made him an apostle. Él ha trabajado más que todos. He had worked more than the rest. Ha pasado con todo tipo de peligro en su vida He had been through every kind of danger in his life. y tiene el corazón por la iglesia. And he had a heart for the church. Qué lindo, ¿eh? Isn't that beautiful? Diga, Señor, Listen, say, Lord, dame un corazón give me a heart para lo que tú for amas. what you love. Padre, gracias Father, thank por you esta noche. for tonight. Gracias por esta palabra. Thank you for this word. Señor, la recibo. Lord, I receive Pido it. que tu espíritu And I ask that your me spirit la recuerde, would remind me me la of it, vive, would revive it, que yo la viva. that I would live it, May I practice it. que yo lo ponga por obra. And Lord, I pray, Y te pido, Señor, I recognize reconozco you have given me que gifts, tú me has dado dones, gifts from your spirit. dones de tu espíritu, I want to move in them. y yo quiero moverme en ellos. I realize now Yo me doy cuenta that I ahora have supernatural empowerment. que tengo empoderamiento sobrenatural. I pray, Lord, Y yo oro, that Señor, these will be activated in my life. que esto sea activado en mi vida. Póngase de pie, mantenga las manos en alto. Stand and keep your hands. Ore en lenguas. Pray in tongues. Yo voy a orar por usted. I'm going to pray for you. Padre, en esta noche, Father, tonight, your word says dice tu that your palabra spirit gives que gifts. tu espíritu da dones. There are people here Que hay personas that aquí have many gifts of the que Spirit. tienen muchos dones del espíritu. Hay otros, Señor, And there's others, con Lord, dones with ministeriales. ministerial gifts. Hay otros, Señor, And there's others, con Lord, dones with motivacionales, motivational gifts. dones operacionales. Operational gifts. En esta noche Tonight, pedimos, Señor, we ask, Lord, que se avive todo don. that every gift be Let revived. every gift in your people Que todo don en tu be pueblo stirred up now sea avivado in the ahora. name of Jesus. En el nombre de Ore Jesús. lengua, ore, 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 Pray in roko tongues, mate pray in que tongues. manana na 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 shotoko marerere. Está orando en el espíritu. Praying in the spirit. Está orando la voluntad de You're Dios. praying the will of God. Usted no lo entiende. You don't understand El hombre it. no lo entiende. Man doesn't Pero está understand hablando it. But misterios. you're praying mysteries. Está hablando con Dios. You're praying with God. Siga, 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 siga. Siga, usted está You're activándose. being activated. Praying in the spirit stirs things Ora up. en el espíritu. Roto Eso marere aviva kana las manana cosas, koro agita. maye te kere. Tirre ma koro marere kana ma koro ma shere. Le kana marara koro ma kere ma toro. Lord, bring a stirring of your spirit. Señor, trae un avivar de And tu espíritu. everybody hearing this A class, toda persona que escucha esta toda clase. persona, Señor, Every person,
que está Lord, escuchando mi voz, hearing my voice, pedimos ahora we ask que tu now espíritu avive en ellos that your spirit would stir todo up in them, don every que tú has gift puesto en ellos. that you've placed in them. Father, let the gifts of word of knowledge. Padre, que los dones de la palabra be de manifested. conocimiento, de ciencia se manifiesten. Oramos, Señor, We pray, Lord, la palabra de the sabiduría, word of wisdom, fe, faith, sanidades, healings, milagros, miracles, profecía, prophecy, lenguas, tongues, interpretación. interpretation. Padre, oramos ahora. Father, we pray Muchos right que now. oran en I lengua, pray that many speak in but so tongues few interpret. para que puedan interpretar. Let interpretation of tongues Que la interpretación de lenguas operate in them. operen In the ellos. name of Jesus. En el nombre de Lord, Jesús. we pray right now. Padre, oramos ahora The mismo. stirring of the Spirit, El avivar del the Espíritu, gifts of the de Spirit los dones del Espíritu manifest se manifiestan in your life. en su In the vida. name of Jesus. En el nombre de Todo lo Jesús. que está dormido Everything that se was dormant despierta ahora wakes up en now. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, oramos Father, we pray que oigan tu voz, that they may hear que your voice, reciban, que perciban, that they receive it que and vean, perceive it, Señor, and know, Lord, hay dones de that profecía. there's gifts of prophecy Let them be stirred up que se aviven in the name of Jesus. en el nombre de Padre, Jesús. gracias. Father, thank Declaramos esta noche We declare avivamiento revival en el Espíritu, in the Spirit, avivamiento revival en los dones, in the gifts, avivamiento revival en las lenguas, in tongues, en todo, Señor. in everything, Lord. Y Padre, And gracias. Father, thank Gracias por esta casa. you. Thank you for this Gracias house. por nuestro apóstol. Thank you for our apostle. Gracias, Señor, Thank you, que en Lord. este lugar In this place, recibimos tu we palabra receive your word para ser entrenados to be trained y cumplir tu propósito. and to fulfill your purpose. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Padre, bendecimos a tu pueblo. Father, we bless your Que people vayan a la casa en bendición. that they may go home in blessing. Líbralos, Señor, de todo mal. Deliver them, Lord, of all evil. Y Padre, oramos Father, we que pray ese milagro de multiplicación that miracle of multiplication venga sobre sus would finanzas. come upon their Señor, que finances. antes de la necesidad Lord, that before the need venga la comes, provisión. the provision Que will no come. vayan en deuda, That they don't go into sino que debt, estén listos rather be ready para toda necesidad. for every En need. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Amen.